va a estar muy interesante porque vamos a hablar de las demencias motoras, principalmente de Parkinson, parálisis supranuclear progresiva y Huntington, ¿sí? Y sobre todo vamos a ver tratamientos muy guays. Yo creo que a mí al menos me parecen muy interesantes. Vamos a ver tratamientos de estimulación cerebral profunda, tratamientos genéticos, de cómo se modifica un virus genéticamente o se usan células de algunos fetos abortados para poder inyectar directamente en el putamen, núcleos caudados y demás, y inyectar en las células y ver cómo mejoran los pacientes. Hay cosas muy chulas que vamos a tratar hoy. Y sobre todo intentar, digamos, ¿cómo decirlo? Divulgar un poquito más o hacer ver a la gente en qué consisten estos trastornos, estos trastornos neurocognitivos, sí. Porque quizás mucha gente tiene ideas equivocadas sobre lo que es el Parkinson, sobre lo que es el Huntington, cómo funcionan, cuál es su progresión. Y bueno, y si queréis empezamos ya, vamos hablando. Y como digo siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosilla que queráis saber o profundizar más, porque pasaré cosas muy rápido por encima, las ponéis por el chat y vamos comentándolas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues si queréis vamos a empezar ya por el trastorno de Parkinson, ¿sí? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta principalmente al sistema motor. Muchos lo conoceréis, básicamente la enfermedad, por los típicos temblores, ¿no? Que es lo más típico que se ve en la tele, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto, ¿vale? ¿Y cuáles son los síntomas? Lo que se daña en la enfermedad de Parkinson son las neuronas dopaminérgicas, principalmente del sistema extrapiramidal, o que se suele denominar la sustancia negra y ganglios basales. Esto de los núcleos de las zonas del cerebro ya sé que a muchos os da igual y que no vais a entender nada, pero yo lo digo para el que lo quiera saber, ¿de acuerdo? Y los síntomas que más suele producir esto, al ser áreas motoras, al ser las áreas que controlan el movimiento motor, ¿vale? Cuando nos movemos, esas son las áreas que nos permiten, hay muchas más, pero que nos permiten coordinar mejor los movimientos, ¿sí? Lo que provoca es sencillamente un enlentecimiento motor, muchos temblores, movimientos en rueda dentada. ¿Qué significa esto? Que si van a coger algo, en vez de hacer el movimiento fluido, van como a trozos, van como a trocitos, ¿sabes? Suelen tener también muchos problemas de rigidez muscular, que luego eso les provoca muchos dolores. Los músculos se le quedan muy tensos. Eso es muy frecuente que les pase el andar, que estén andando, y ahora vamos a ver un tratamiento de eso. Que están andando y de repente las rodillas, los músculos, las piernas se les bloquean. Están así y se le quedan como muy tensas. Se le quedan muy tiesas. Yo tuve un paciente que tuvo un accidente con el coche, que yo no sé por qué conducía, porque ya le dijimos que no debería, pero bueno, tuvo un accidente con el coche porque pisó el acelerador y la pierna se le quedó bloqueada, porque se le quedó rígida y se quedó bloqueada y se estrelló y se estampó contra un muro. Son síntomas que joden bastante la vida y como bien sabéis son enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué significa esto? Que van cada vez a peor, son progresivas y para las que actualmente no hay cura. Para ninguna de las que vamos a ver hoy hay cura total. Hay tratamientos paliativos, hay operaciones, hay fármacos que mejoran y que ayudan, pero a la larga no hay cura, ¿de acuerdo? Van a seguir con este trastorno el resto de su vida. Vale. ¿Qué más cosas suele ocurrir? Suelen tener marchas sin balanceo, es decir, al andar no se balancean, por eso muchas veces también pierden el equilibrio. Andan en pasitos muy cortitos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, que tengo un vídeo chulo para verlo, ¿vale? Tienen también hipofonía, les cuesta hablar. En general, todo lo que es control de movimientos musculares lo tienen más complicado, ¿sí? Y luego, en algunos casos, suelen tener síntomas cognitivos y emocionales. Quiero decir esto. El Parkinson, por lo general, en la mayoría de los casos no produce síntomas cognitivos o deterioro mental como tal, ¿vale? ¿Esto qué implica? Por tener Parkinson es muy difícil, es muy poco probable que acabes perdiendo la cabeza, como se suele decir, ¿sí? Pero sí es cierto que en estadios muy avanzados puedes empezar a tener síntomas de problemas de atención, de problemas de memoria y tal, pero es en estadios solo muy avanzados. El Parkinson, por lo general, solo afecta a lo motor, solo te jode la vida. Así lo decía algún paciente. El Parkinson te jode un poquito la vida, ¿vale? Pero ya está, ¿de acuerdo? Al final, no. También es importante decir que el Parkinson es una enfermedad que muy difícilmente te mata. La mayoría de pacientes no mueren de Parkinson, mueren de viejos, ¿de acuerdo? La gente se tira. Yo he tenido en la clínica pacientes que llevan veintitantos años con Parkinson, una puta barbaridad. Entonces, es grave, te jode la vida, es incómoda, es desagradable, pero no es tan mortal, ¿de acuerdo?
Lo que sí quiere decir es que, por lo general, aunque lo tengamos muy asociado también a la vejez, a edades a partir de la sexta década, que sí es verdad que a partir de los 60, 70 años hay más probabilidad de tenerlo, también hay pacientes jóvenes. Yo tenía pacientes de 40 años en la clínica. Es una enfermedad que puede aparecer a edades muy tempranas y que hay algo que me parece interesante decir, y es que es una enfermedad que no parece tener herencia o genes muy, digamos, muy específicos, sino que parece ser causada por factores ambientales, etiológicos, por tóxicos del ambiente. De hecho, más adelante vamos a ver algunos pacientes jóvenes de veintitantos, 30 años que tuvieron Parkinson por consumir una droga nueva, que vamos a ver ahora después, ¿vale? Pero claro, esto implica, yo tenía muchos pacientes que tenían Parkinson y su historial era o habían abusado de todo tipo de drogas, alcohólicos, o habían tomado antidepresivos, pero durante toda su puta vida, ¿vale? Entonces, no hay una causa absolutamente como digamos que, ¡buah! Esto causa Parkinson, ¿sí? Sino que se ve que el ambiente en general, que hay muchos tóxicos que podemos tomar que puede aumentar la probabilidad de tener Parkinson, ¿de acuerdo? Lo que sí os voy a poner ahora son un par de vídeos muy chulos para que veáis estos síntomas de Parkinson, ¿de acuerdo? Os voy a poner a compartir pantalla y así los podéis ver. Vamos a ver aquí. Ahí estamos. ¿Vale? Os pongo por aquí. Aquí está. Esto lo bloqueo por enfermedad. Os he dicho que muchas veces se le quedan las piernas rígidas. Aquí hay un tratamiento que está muy chulo que se puede hacer, que es a través del láser. ¿Vosotros sabéis qué son los movimientos reflejos? Cuando, por ejemplo, alguien en la cara os hace así, ¡pa! Y os da como un golpe, o os va como a dar un golpe, pero no os da, ¿vale? Os pone muy cerca, ¿no? O os pasa, yo que sé, os pasa un balón por aquí por la cara y vosotros hacéis el movimiento reflejo de... Os echáis para atrás, no lo pensáis, es reflejo, es involuntario, ¿bien? Pues aquí podemos utilizar lo mismo. Cuando se quedan bloqueados con las piernas que no pueden andar, el reflejo de andar sobre escalones, cuando nuestro cerebro ve un escalón, no tiene que pensar, vale, pues voy a subir el pie tantos centímetros, voy a moverlo de esta manera, sino que sale automático, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que se hace primero con el láser, ¿vale? Podéis ver este vídeo. Aquí tenéis un paciente con Parkinson que tiene la marcha, ¿veis? Va dando pasitos muy chiquititos. Y veis que el bastón tiene un láser abajo. Eso lo que hace es que engaña al cerebro, ¿vale? Y así hace que levante más los pies. Cuando tienen Parkinson andan arrastrando también mucho los pies, se tropiezan más. Y con este láser, que se ve aquí, ¿sí? Con este láser de aquí engañamos al cerebro. Y el cerebro al ver el láser se piensa, vale, aquí hay un escalón. Vamos a hacer el movimiento reflejo e involuntario, sin tener que pensarlo, de levantar el pie para subir ese escalón y esquivarlo y no caerme, ¿vale? Entonces eso se puede aprovechar y estos bastones están muy chulos, se usan mucho. De hecho, aquí os quiero enseñar porque este vídeo se ve yo creo que más claramente, porque a los pacientes... Yo la verdad es que en la clínica donde estaba no usábamos este bastón con láser, sino que más bien les decíamos que cuando sufriesen este tipo de, digamos, de bloqueos, se imaginasen mentalmente que había un escalón y eso también les suele servir, ¿no? Que se imaginen que hay un escalón que deben subir, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo la marcha que tienen ya forzada es de subir la pierna siempre. Cuando ya le enseñan a los pacientes, ya están tratados, han ido a clínicas con expertos y tal, lo primero que una de las cosas básicas que le enseñan es vas a andar como si estuvieses todo el rato subiendo escaleras, para no bloquearte y para no tropezarte. Mirad cómo anda 4 este years tipo. ago, Wayne Puckett could get around only in a ¿Veis? Aunque es wheelchair plano, va because subiendo. a form of Parkinson's disease had Va subiendo damaged the pasitos connection largos. between his Este brain andador que and his tiene leg muscles. también tiene lo del It's a láser. hard thing to A ver si se ve por detect. aquí más claro. And Gerpen of the Mayo Clinic in ¿Veis? Jacksonville, Aquí a está lo del laser láser. attached to a walker generates which provides a Y visual así cue for lo que patients hace with ese láser es lo guay, que engaña al cerebro, ¿vale? Como si fueran movimientos involuntarios, ¿sí? Esto lo voy a cerrar ya. Ok. Y ahora, chicos, voy a seguir explicando un poquito más. Aquí estamos, conversaciones. Ajá. Vale. Bien. Ahora bien, lo que he dicho sobre el Parkinson puede aparecer a edades muy tempranas y hay tóxicos en el ambiente que pueden provocar Parkinson, ¿vale? Vamos a hablar de unos casos que a mí me parecen muy chulos, muy interesantes y son unos casos que se empezaron a dar en los años 80, a mediados de los 80, porque una serie de personas muy jóvenes, de 20 y pocos años, empezaron a consumir un opioide nuevo, una especie de heroína nueva, sintética, que al parecer estaba contaminada por una sustancia que se llama MTP, o sea, MPTP, que el nombre completo es
metilfeniltetrahidropiridina. Podían llamarla sustancia chunga que da Parkinson, pero decidieron los científicos, que son así de chulos, llamarlo metilfeniltetrahidropiridina. Muy chungo, pero así es el nombre, ¿vale? MPTP, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba con esta sustancia? Que de igual forma que ocurre en el Parkinson, dañaba las neuronas dopaminérgicas, principalmente de ganglios basales, de putamen, de núcleo caudado y todo eso. Bien, entonces llegaban pacientes con 20 y pocos años en estados de parálisis total, quiero decir. En el Parkinson, ya sabéis, como he dicho, es una enfermedad degenerativa progresiva. Es decir, que un año estás que te cuesta andar, al año siguiente te cuesta un poquito más, pasan 5 años y empiezas a necesitar esa ayuda del bastón para poder andar, tienes temblores rígidos, pero pasan muchos años hasta ir sintiendo los síntomas. Estos pacientes, de un día para otro, se quedaban paralizados en la silla, como si hubiesen tenido Parkinson durante 30 años. Una puta barbaridad, de golpe, ¿sí? Entonces, claro, se les había jodido por completo esa área. ¿Qué pasaba con estos pacientes? Que llegaron a la consulta paralizados, con la mirada fija, sin poder moverlo, la progresión muy rápida. Entonces eran muy llamativos. Ahora os voy a enseñar el vídeo, pero lo más llamativo es que, al ser tan jóvenes, decidieron hacer un tratamiento muy chulo, muy interesante, que consistió en inyectarles directamente en el núcleo caudado y putamen, las zonas que estaban dañadas, cogían fetos abortados. De esos fetos abortados les sacaban neuronas dopaminérgicas de su núcleo caudado y putamen del feto abortado y se las inyectaban al paciente. Entonces, ¿qué pasaba? Que este paciente recibía las células, las neuronas vivas de un feto abortado. Y esto, ahora vamos a verlo, les curó. O sea, les ayudó empezaron esas células a desarrollarse, siguieron vivas y se mantuvieron en el cerebro del sujeto, del paciente. Y el paciente se recuperó casi por completo de los síntomas, pudo volver a moverse, perdió la parálisis y todo perfecto. Es un tratamiento que a mí me parece muy chulo, ¿no? Es como lo que se habla siempre de las células madre, ¿no? De fetos abortados y los sacamos y le inyectamos. No, es que es muy chulo. Lo que sí es verdad, que es cierto, ahora os vamos a enseñar incluso las imágenes, ¿vale? Que luego a la larga, aunque durante los primeros años estaban recuperados, luego a la larga sí es verdad que fue más chungo y tuvieron algunos efectos secundarios. Pero vamos a ver... Vamos a ver los pacientes estos, ¿vale? Os voy a compartir la pantalla para que los podáis ver, que están muy chulos. A mí me parecen muy chulos. Estamos. Vale. Este es uno de los pacientes que llegó a las consultas en esa época, en los años 80. Son pacientes muy jóvenes. ¿Qué pasa? Mirad cómo llegó. Totalmente paralizado, con la mirada fija, sin poder moverse apenas. Mirad los pasitos que da. O sea, esto en el Parkinson solo se ve en etapas ultra mega hiper avanzadas, sin tratamiento y joder, yo es que nunca he visto un paciente así tan mal. Sin embargo, estos estaban casi catatónicos. Mirad, no se puede apenas mover. Mirad los movimientos tan lentos que tienen. Eran muy graves para los jóvenes que eran y para lo rápido. Esto es por el consumo de MPTP, el metilfeniltetrahidropiridina. Es algo que a mí me parece muy chulo. Luego, claro, al principio cuando llegaron a consulta no sabían muy bien qué pasaba. Luego, como suele ocurrir, para comprobar qué pasaba, se usan modelos animales. Tengo aquí cómo inyectaban a una pobre ratita para ver qué efectos tenía el MPTP. Y no sé, os lo quiero enseñar, me parece chulo, ¿no? Porque los modelos animales son los que más se utilizan ahora mismo en neurociencias, porque, sobre todo con ratas, porque dan una cantidad de información muy increíble y sin tener tantos impedimentos éticos, ¿no? Al fin y al cabo, con ratas es muy fácil, muy rápido reproducirlas, poder controlar muy bien los genes y hay técnicas experimentales muy chulas. Estos son ratas normales, ¿bien? Ahora se les inyecta el MPTP y ahora vais a ver qué le pasa a la rata. Está tiesa. Apenas se mueve. Sí, ahora vamos a ver la prueba del rotor. Que se cae, no puede ni mantenerse en el rotor, ¿vale? Cuando una rata normal puede al triple de velocidad, aquí se cae, se va a tomar por culo. Y mirad, tú los pones, una rata normal, tú lo pones así, en un campo abierto, estoy compartiendo, ¿verdad? A ver si voy a estar haciendo el gilipollas, ¿vale? A una rata normal, tú lo pones en una caja abierta, en una zona abierta, y la rata corriendo, por conducta instintiva de seguridad,
se va a las paredes, se va a una esquina, ¿vale? Porque la esquina está más protegida, al menos desde la pared que tiene apoyada, ¿no? Jamás vas a ver una rata quedarse en medio de la caja, jamás en la vida. La rata va por las paredes, por las esquinas, ¿vale? Porque es donde biológicamente siempre va a tener más seguridad. Pero esta rata, ahí se queda, apenas puede andar, se queda medio tiesa. Y joder, el MPTP, la verdad que fue muy chulo, muy curioso. Mira, esto es lo que iba a enseñar. Que eso, es muy curioso cómo jode tan rápido, tan rápidamente las áreas del núcleo caudado Putamen. Produce un Parkinson, es que en apenas días. Y esto es lo que quería enseñar, ¿vale? Esto es el artículo, ¿vale? De... Joder, no me acuerdo de los nombres. Aquí está, Hakan y Wisner. Y lo que os voy a enseñar es cómo hicieron... el resultado de haber inyectado esas neuronas de fetos abortados, ¿bien? En la parte de arriba, ¿sí? Esto es con un PET, con una técnica de neuroimagen que se llama PET. No sé si debo explicarlo, no sé si os va a interesar, pero bueno, lo voy a explicar rápido. El PET consiste sencillamente en que... a ver, sabéis que vuestro cerebro está todo el rato consumiendo glucosa y consumiendo recursos y neurotransmisores, ¿sí? En el PET lo que se hace es que se coge esa glucosa o neurotransmisores que queramos ver o zonas que queramos comprobar según los neurotransmisores que tenga. Entonces lo que hace el médico o el investigador, el médico no lo va a hacer, es que en un laboratorio convierte esa sustancia en radioactiva. Esto es así, la convierte en radioactiva. Normalmente se hace con glucosa, ¿vale? Se hace con desamexiglucosa, no me acuerdo muy bien del nombre. Pero se vuelve radioactiva, entonces ¿qué pasa? Que cuando tu cerebro consume glucosa radioactiva, esas zonas se iluminan, ¿vale? En este caso no se usa con glucosa, sino se usa con levodopa, que es uno de los tratamientos que luego vamos a ver, que se usa en Parkinson, ¿vale? ¿Qué hace la levodopa? Se aumenta la cantidad de dopamina, ¿vale? La dopamina, ¿dónde se consume? Aquí, en estas zonas, núcleo caudado, putamen, en general ganglios basales, ¿vale? Entonces, esta imagen de arriba, las dos de arriba, es antes de la operación, ¿vale? Antes de la operación, esta es la activación que tenían. Una activación bastante poquita, ¿vale? Y estas de abajo es después de la activación, de la operación, perdón. Después de la operación, 13 meses después, aquí lo pone, 13 meses después, esta es la activación que tenía, es decir, las neuronas de fetos abortados que les habían inyectado estaban vivas y estaban funcionando. Es algo que a mí me parece muy chulo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ciertos tratamientos inyectando directamente neuronas vivas, ¿no? Porque al fin y al cabo ya sabéis que el tema de la neurogénesis hay que estudiarlo bastante más y como tal las neuronas no se van a reproducir, ¿vale? Pero el hecho de que podamos inyectar neuronas nuevas me parece algo bastante interesante. Vale, esto con respecto al MPTP. Ahora vamos a hablar un poquito de los tratamientos, si os parece bien, ¿vale? Vamos a ver por aquí, conversaciones. Bien. Recordad, chicos, que si voy muy rápido, o queréis saber algo más, o tenéis dudas, o cualquier cosa, ponedlas por el chat, ¿vale? Y me paro, porque muchas veces yo voy como una puta moto y me paso cosas que no debería pasarme. Bien. Bueno, pues otros tratamientos, ¿vale? Se suele usar también, como he dicho, el levodopa. ¿El levodopa qué es? Lo que ocurre en esta sustancia negra que hemos dicho que se daña el núcleo caudado y putamen, vamos a hablar sustancia negra, ¿vale? Porque creo que se va a entender mejor. Es que falta dopamina, no hay dopamina. Si no hay dopamina, no funciona bien, ¿vale? Entonces el levodopa lo que hace es que sube la cantidad de dopamina, aumenta la cantidad de dopamina y así mejora mucho los síntomas. Claro, esto evidentemente a corto plazo funciona muy bien, pero a largo plazo, conforme la enfermedad va aumentando, va necesitando más y más dopamina, y más levodopa. Entonces, no es una cura, es solo un paliativo. Y luego también suele tener efectos secundarios. ¿Por qué? Vamos a ver. Si alguno ha visto mi vídeo anterior sobre la esquizofrenia, si no lo habéis visto, chicos, ¿qué coño hacéis? Id a verlo, ¿vale? En la esquizofrenia, los síntomas positivos, las alucinaciones, en parte están causadas por un aumento de la dopamina en un área que se llama el área mesolímbica, que no os importa, pero yo la digo. Pues por el aumento de la dopamina en el área mesolímbica, ¿qué pasa? Que produce alucinaciones. Entonces, en general, nosotros inyectamos levodopa en pacientes con Parkinson, o no lo inyectamos, pero pastillas. Entonces, ¿qué ocurre? Que aumentamos la dopamina en los ganglios basales, la sustancia negra que nos interesa para los movimientos, pero también en otras áreas del cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchos casos, hasta que no se ajuste bien la dosis y veamos lo que el paciente necesita,
puede producir esos efectos secundarios como alucinaciones. Yo en consulta tenía una paciente que al principio de la medicación estábamos en una sesión individual y de repente la tipa se quedó mirando a la pared. Mientras yo le hablaba, se quedó así, como pasmada. Y le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Y dice, es que he visto a mi marido y mi marido está muerto, pero te juro que lo he visto ahí. Y ya le tuve que explicar porque, claro, pensad que para un paciente que no lo sabe, porque también es muy frecuente, más de lo que debería, que cuando un paciente va a consulta de un psiquiatra, de un neurólogo, le dé la medicación y para su casa y no le explique nada, no le diga nada. Entonces, claro, empieza a tener estos efectos secundarios, no sabe de dónde vienen y se piensa que se está volviendo loca. Entonces hay que explicarles que no, mira, es que ese efecto secundario de la medicación es muy normal, es muy común, no te preocupes, sencillamente vamos a llamar a tu neurólogo, tu psiquiatra y vamos a reajustar la dosis, porque quizás te esté dando una dosis más alta y con una más baja te vaya mejor. Y ya está, y se soluciona y no es nada permanente, bien. Eso con respecto al levodopa. Otro tratamiento que se hace para el Parkinson. A ver, que nadie me... Vale. Otro tratamiento que se suele usar para el Parkinson y se usa desde hace ya bastantes años son las palidotomías. ¿Qué son las palidotomías? Son sencillamente la destrucción de un área que se llama la división interna del globo pálido y del núcleo subtalámico. Algo muy complicado de decir, pero es así. Sencillamente se destruye una zona, ¿sí?, que manda señales inhibitorias. Como manda señales inhibitorias, es decir, reduce la actividad, que ya de por sí está reducida por el Parkinson. Entonces está bastante jodida, porque tiene conexiones con un área que se llama el área motora suplementaria, que es la que nos ayuda también a los movimientos, y como le está mandando la señal de inhibición, es decir, de apágate, 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 pues está apagada y tiene los problemas motores. Bien, entonces destruimos esa zona y mejoran los movimientos motores porque ya no están mandando la señal de apágate, apágate, apágate. Esa señal se impide, se para y ya el área motora suplementaria, es decir, para los movimientos motores, funciona mucho mejor, ¿vale? Más tranquila. ¿Qué ocurría con estas operaciones al principio? Los años 60 o 50, cuando empezaron, las palidotomías consistían en que un médico sacaba un taladro, estaba así, luego metía una cánula, un electrodo, estaba así a meter hacia adentro, y como una batidora reventaba todo lo que podía y hacía la palidotomía y se cargaba el globo pálido, pero se cargaba todo lo que había a su alrededor. Entonces es muy frecuente que dañaban el tracto óptico y estos pacientes acababan también ciegos, con lo cual, como efecto secundario, me parece bastante jodido quedarte ciego. Así que no eran operaciones muy recomendables. Lo bueno es que en la actualidad, con el tema de la resonancia magnética y el avance de la estereotaxia y tal, se ha podido mejorar mucho estas técnicas. Entonces ahora ya el médico sabe exactamente, puede medir exactamente en qué zona está tu núcleo pálido, tu globo pálido interno, la división interna, y puede ir directo ahí milimétricamente y solo dañar esa zona y no joderte por completo. Entonces eso, en ese sentido ha avanzado mucho. Y básicamente la operación consiste en eso, en que se mete un pequeño electrodo hasta la zona exacta, de forma muy precisa, mete una descarguita y ya está, ¿vale? Y ahora viene un tratamiento que a mí me parece muy chulo, ¿vale? ¿Qué pasa con esta palidotomía, ¿vale? Tenemos que abrir el cerebro. Es un método invasivo. Joder. No hay nada, no se me ocurre nada más invasivo que abrirte la cabeza, ¿vale? Pero hay una forma no invasiva, muy cara, como suele ocurrir. Los tratamientos chulos son caros, son de clínicas privadas y son para ricos, ¿vale? Que se llama HIFU, High Intensity Focused Ultrasonic, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Os lo voy a compartir en la pantalla ahora, chicos, ahora os lo comparto. Esto de aquí. Sencillamente, para dañar el globo pálido, eso que queremos dañar para mejorar la sintomatología, en vez de operar y abrir la cabeza, podemos enviar señales de ultrasonidos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si enviamos un solo rayo de ultrasonido muy potente hasta el globo pálido, todo lo que haya en medio se lo va a cargar, ¿vale? Pero ¿qué podemos hacer? Esto está lo chulo, chicos, es razonamiento. Podemos enviar alrededor de toda la cabeza muchos rayitos menos potentes que no dañan, ¿vale? Pero que confluyen en un único punto, en un solo punto. Y ese es el globo pálido. Y ahí sí lo dañan. Es decir, en vez de enviar un rayo así de gordo aquí,
¿vale? Enviamos un rayito pequeño por aquí, 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 por muchos sitios, rayitos pequeños que no dañan, pero que al unirse en un mismo punto, que será el globo pálido, sí lo dañan. Y vamos a ver el vídeo, a mí me parece muy chulo. Además sale el tipo, uno de los pacientes, dando un poquito su historia y creo que es bonito de ver. Entiendo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que me tiembla mucho el pulso. ¿Veis? Ese es el temblor típico que suele haber. Porque el agua empieza a saltar con una mano sola, es imposible. Esto es una de las cosas, yo al menos, que los pacientes más veía. El hecho de no poder escribir es una de las cosas que más les afectaba, ¿no? Porque, claro, eran pacientes que siempre en su vida habían sido válidos, que siempre en su vida habían podido hacer todo tipo de cosas, habían sido independientes. Y claro, te venían y decían, es que de repente ya no puedo hacer mi vida, de repente soy inútil, no puedo mirar las facturas, no puedo escribir, no puedo hacer nada, ¿vale? Y lo de escribir es algo que les suele chocar bastante, suele afectar bastante, ¿no? Porque les cuesta mucho. Hombre, pues me encontraba inseguro, ¿verdad? Porque a veces incluso cuando en casa nos poníamos a comer, no es, ella, mi mujer dice de restaurante, no, yo en casa, cuando tocaba la cuchara, como tocara la cuchara al plato y empezaba, me entraba un nerviosismo así que era pesado eso. Eso es también de lo más importante en el Parkinson, quiero decir, como he dicho, el Parkinson de por sí no te mata, es muy difícil que te mate, o sea, es muy a largo plazo, pero te jode la vida. Y te jode la vida, aparte de por el tema de los temblores, los movimientos, la rigidez, también mental y emocionalmente por esto. Por eso es muy importante que estos pacientes suelen necesitar muchas veces atención psicológica. No es tanto por el hecho de que te tengan que ayudar por, yo que sé, para comer o lo que sea, sino el choque de yo antes podía, yo antes era autosuficiente, yo antes era independiente y ahora no sirvo para nada. Ahora resulta que voy a comer y no puedo llevarme la cuchara a la boca. Eso es un choque muy fuerte para estos pacientes. El hecho de cambiar de vida, de poder ser independientes a no, a necesitar ayuda para muchas cosas. Eso es algo que siempre hay que tratar mucho y emocionalmente, quieras que no, te afecta. El temblor es un trastorno de movimiento, de hecho es el trastorno de movimiento más frecuente, y tanto el temblor que se un equipo Esto es interesante, antes de nada. Bueno, lo voy a decir. HIFU, que es un equipo de técnica, es una técnica no invasiva y no necesita cirugía. Se le pone un marco de estereotaxia al paciente y se depila. Para saber exactamente a qué zona se va a ir y se le mete en una máquina de ultrasonido. Y se le tumba en la camilla de resonancia y se le coloca una membrana por fuera de la cabeza para que los rayos no quemen la piel. Mira, ¿veis? El paciente durante el procedimiento estaría despierto, sin nada de medicación. Esto es lo de los rayos. En vez de enviar un único rayo aquí que te destruya todo lo que hay en medio, enviamos muchos rayitos pequeños desde muchos lados. Y está dentro de la propia resonancia, de tal manera que se hace siempre todo el tratamiento dentro de la propia resonancia. Se considera que la temperatura del organismo es 37 grados, por lo cual lesiones que, por ejemplo, pueden estar en 40, 45 grados son lesiones que, vamos a decir, son reversibles, no producen ninguna lesión en la subida de temperatura. Sin embargo, sí producen un efecto clínico, es decir, el paciente mejora con esa subida de temperatura, vamos a decir, mínima. Una vez que hemos obtenido esta respuesta, se sube la temperatura por encima de 55-60 grados y entonces consideramos que la lesión a esa temperatura determinada sería una lesión ya irreversible y entonces el beneficio del temblor sería para siempre. Y mirad, aquí sale el paciente que ya se puede ver un vaso de agua. Perfecto. Bien, ahora una cosa. ¿Qué pasa con estos tratamientos tan chulos? Tan decir, joder, no me abre la cabeza, no es invasivo, es tan fácil, que bien, ¿no? Pues pasa lo que suele ocurrir, que son caros, son privados y que, como pasa siempre con las medicinas buenas, en lugar de estar cubiertos por la seguridad social, en lugar de estar difundidos, en lugar de ser accesibles, las clínicas las ponen a un precio desorbitado. Nosotros en nuestra clínica, a nuestra asociación, una paciente le hablamos de esto y porque estaba interesada y tenía poder adquisitivo para permitírselo, y le pedían 60.000 euros. 60.000 euros por la operación, por algo que no te lo cura. O
solo es paliativo y durante unos años sí es verdad que te va a mejorar mucho la calidad de vida. Y joder, por lo menos te va a dar 5 años extra o 3 o 4, depende del paciente, de muchas cosas, pero de estar mucho mejor, ¿vale? Pero 60.000 euros es mucho dinero y no todo el mundo puede permitirse 60.000 euros por algo que ni siquiera te va a acabar curando. Pero bueno, en España, que yo sepa, esto se hace en una clínica ahí, en el País Vasco. Desconozco si se han abierto nuevas clínicas. Esto tampoco, no lo tengo muy claro. Puede ser que se haya difundido un poquito, pero bueno, es una pena que no se difunda más. Ahora bien, tenemos más tratamientos. Hay más cositas que hacer aquí, pero ya son invasivas. Os voy a compartir la pantalla. Bueno, no, esperad. Primero os lo voy a comentar un poquito. Otro de los tratamientos que se suele usar, en este caso, es la estimulación cerebral profunda, ¿vale? Este método sí es algo más invasivo y es igual que antes, se abre la cabeza, se mete un pequeño electrodo, ¿vale? Pero no para dañar la zona, no para lesionarla, sino para que ese electrodo pueda estimular eléctricamente cuando él lo desee. Es decir, no tiene efectos secundarios porque no es permanente, es transitorio. Es decir, que cuando tengas temblores, se da esa descarga eléctrica, se reducen los temblores y luego volverán, pero se puede dar otra vez descarga eléctrica, pero no es permanente, no te los daña para siempre, ¿vale? Entonces al final esto también ayuda mucho, os lo voy a enseñar, ¿vale? Compartir pantalla web por aquí. Listo. Vale, esta es la estimulación cerebral profunda. Aviso, chicos y chicas, si hay algún aprensivo por aquí, van a salir imágenes un poco que puedan ser desagradables. ¿Por qué? Porque sale parte de la operación, ¿vale? Entonces, la enfermedad de bueno, chicos, cuidado, Parkinson es una patología producida aquí, esto es el aparato estereotáxico. Esto sencillamente es para mantener la cabeza quieta, que no se mueva, porque evidentemente si se están operando y tú empiezas a hacer así, pues se va a joder la cosa. Y sobre todo para tener exactamente las medidas y las zonas donde se van a operar. Normalmente se usa un atlas para saber a qué distancia, en qué... Evidentemente cada cabeza y cada persona cambia. Cada persona tiene su cabeza y su cerebro y no es exacto, ¿vale? Pero es bastante aproximado y ayuda. por el déficit de ciertos neurotransmisores, relaciones de la marcha, entre otros. De ciertos circuitos cerebrales. Entonces aquí se abre el cerebro. Presentamos a una paciente... Hecho, en la mayoría de operaciones de cerebro abierto, la paciente suele estar despierta. Y de hecho se suelen utilizar pruebas, aquí creo que no las usan, pero se pone siempre un neuropsicólogo o un psiquiatra o un neurólogo o quien sea, con unas plantillas, con unas fotitos, y le va preguntando cosas, y le va preguntando, oye, ¿esto qué forma geométrica es? ¿Qué color es? ¿Qué no sé qué? Y así se suele ver si estás tocando el área que no debes, ¿vale? Porque si el paciente en vez de decir amarillo empieza a decir entonces quizás es que te has equivocado de zona, ¿vale? Entonces, bueno... con enfermedad de Parkinson de larga evolución y respuesta aquí en general no creo que fuese necesario porque al es una tratamiento muy, médico muy de problemas que lo contraindiquen. Anestesia local. En esta paciente se utiliza el marco Lexel. Todo esto evidentemente con anestesia, chicos, no le duele, tranquilo. Se va exactamente a la zona que quiere. Se ve, joder. Los neurocirujanos fusionan una resonancia previa con el TAC hecho con el marco de estereotaxia. Planificación. Se obtienen varias una resonancia. Es lo que he dicho, que como cada uno tiene un cerebro distinto, pues así sabes exactamente a dónde debes ir, ¿vale? Resonancia previa. Vestido estéril. Mantenemos aislado el campo quirúrgico del resto de... Si sale, joder. Ya opera. Se realiza trépano en el hueso y se coloca el sistema de fijación de los electrodos. Joder. Ahí ya se abre y luego se inyecta el electrodo justo a la zona exacta. Está muy guay. A mí me parece muy interesante este método. Y eso, luego el paciente puede... Se colocan 5 cánulas en el posicionador y se introducen los microelectrodos que van a registrar la actividad del cerebro hasta llegar a la diana. Se conectan los electrodos a un aparato de... estimular la zona dando pequeños impulsos eléctricos, mientras los neurólogos exploran al paciente, para valorar por un lado. Con la información acumulada se procede a elegir la mejor de las trayectorias. Conexiones que se empalman a nivel retroauricular, dirigir la electricidad en diferentes direcciones, lo que permite optimizar. Aquí solo sale la operación, chicos, pero bueno, básicamente
Es sencillamente un botoncito, ¿vale? Que tienes el electrodo y luego te lo ponen por aquí. Incluso algunos se lo quedan aquí. No sé si habéis visto alguna vez a algunos ancianos que tienen como un parche blanco en la cabeza. Por aquí atrás, por aquí atrás. Pues eso es la estimulación cerebral profunda. Y sencillamente eso, pues se activa y al dar una descarga eléctrica, pues inhibe esas áreas y puedes moverte mejor. La verdad que suelen ayudar mucho. Esto de la estimulación cerebral profunda se suele usar mucho. No es como el HIFU. Los ultrasonidos son muy caros, nadie se los puede permitir, solo los putos ricos. Y nadie los hace. Pero la estimulación cerebral profunda sí. Y es muy interesante. Vale. Esto es otro tratamiento muy chulo, muy interesante que os voy a contar rápido de pasada, ¿vale? Pero que a mí me parece muy guay, ¿no? Cómo puede avanzar la ciencia y hasta qué punto y perspectivas de nuevos tratamientos. Quiero decir que algunos piensan que la ciencia puede estar muy estancada, que los tratamientos son muy básicos, pero hay investigaciones y experimentos que me parecen una puta pasada, sobre todo los genéticos, ¿vale? En este caso, uno de los tratamientos que se ha intentado o se ha hecho en algunas ocasiones no está muy difundido, evidentemente, necesita muchísimo más estudio, es que se introducía un virus modificado genéticamente, chicos. Se puede coger un virus y modificarlo genéticamente, ¿vale? Inyectártelo en el cerebro y hacer que modifique la codificación de ciertos genes, ¿bien? Entonces, en este caso, a los pacientes con Parkinson se inyectaba un virus modificado, ¿vale? Para liberar un gen productor de la GAD, que es la decarboxilasa del ácido glutamático, ¿sí? Que es sencillamente una proteína que ayuda a la biosíntesis del neurotransmisor GABA, ¿sí? Esto quizás no lo entendáis mucho, pero para resumir sencillamente, ese virus modificado genéticamente el GABA es un neurotransmisor inhibidor. ¿Qué significa? Que apaga todo donde esté GABA, si se activa, se apaga. Bien, entonces, a través de este virus, podíamos, de la misma forma que se hace en el HIFU o en la paridotomía, que se dañaba la zona para apagarla, o en la estimulación cerebral profunda, que se da un electrodo para apagarla, pues aquí este virus hacía que la hiperactivación o la hipersíntesis de GABA apagase también esa zona. Y entonces al inhibirla, pues también mejoraban los síntomas. Y os voy a enseñar también las neuroimágenes del estudio para que veáis los cambios del cerebro y dónde se producían esos cambios, que creo que está muy guay, ¿vale? La verdad es que hay experimentos muy chulos. Es que es una puta pasada, chicos. Un día conseguiré dinero suficiente para pagarme un máster de neurociencias experimentales y podré estar en un laboratorio con mis ratillas y pasándomelo bien. Pero soy pobre. Vamos a ver, compartir pantalla. Aquí está. Esto es el estudio de Carlitz, ¿bien? Aquí lo que nos muestra es el cambio de actividad, ¿vale? Después de haber inyectado ese virus modificado genéticamente, ¿vale? Esas imágenes azules implican... El azul implica que la actividad ha bajado, ha descendido. Es decir, aquí, que es donde está el subtálamo, ¿vale? Está en la zona del subtálamo, globo pálido interno. Son zonas que están muy cerquita, ¿vale? Una de otras. ¿Veis que es esta zona de aquí? A ver, chicos, os lo enseño, que tengo yo también camarita. Claro, no, pero se va a ver en chiquitito, pero bueno, es esta zona de aquí, más o menos. Que, bueno, la cosa es que... estas zonas se desactivaban, se apagaban, ¿vale? Aquí tenéis de hecho las estadísticas, que seguramente vosotros, si no estáis familiarizados con las investigaciones o con los artículos científicos, no entendáis nada, pero sencillamente que ha bajado la actividad. Aquí los operados, las personas operadas en comparación, mirad, ha bajado mucho más. En el grupo control, que siempre hay un grupo control para asegurarte de que el cambio no ha sido por efecto del ambiente o por casualidad, sino que asegurarte de que otras personas que no han recibido exactamente ese tratamiento no progresan igual, sino que cambian. Entonces aquí vemos que solo baja un poquito, que no hay apenas diferencias, ¿bien? Entonces esta es la zona donde esa zona se desactiva gracias a ese virus, ¿vale? Modificado genéticamente. ¿Y qué pasa cuando esa zona se desactiva? Esta zona, ¿vale? Del subtálamo envía señales inhibitorias al área suplementaria, al área motora suplementaria que está aquí, ¿vale? Inhibitorias, es decir, que la apaga, le dice apágate. Entonces, como ya no está esto encendido, esto de aquí en el subtálamo no se enciende, ya no manda esa señal de apágate. Y eso es lo que vemos aquí en rojo, que se activa mucho más. Es decir, ahora el área suplementaria está mucho más activada, el área motora suplementaria, y provoca que los síntomas mejoren mucho. Entonces, es algo que está muy interesante porque, joder, no es una operación, es un puto virus modificado genéticamente. La verdad que es una pasada, chicos.
Algún día hablaremos de Investigator. Hay experimentos muy chulos, esos no se pueden hacer con humanos, pero que se denominan de optogenética, que a mí me parece una puta pasada para ver el funcionamiento de ciertas áreas cerebrales, que sencillamente se utilizan estos virus para que sinteticen neuronas que sean sensibles a la luz. Y está muy guay porque podemos tener a las ratillas en sus cajas con un puto cable que tenga una luz en la cabeza enchufado, ¿no? Le inyectamos esos genes y yo qué sé, se lo inyectamos en la ínsula anterior, y cuando le ponemos una luz, esa ínsula se activa, solo porque esas neuronas son sensibles a la luz y se activan cuando hay luz. Entonces podemos activar y desactivar zonas cerebrales a placer y podemos ver, por tanto, qué ocurre con esas zonas. A mí me parece una puta pasada. Pero bueno, vamos a continuar, chicos, que este vídeo va sobre demencias motoras, ¿vale? Más que demencias, trastornos neurocognitivos motores, porque la demencia realmente solo llega en las etapas finales, ¿vale? La demencia se refiere más bien al déficit cognitivo. En estos casos es más bien motor, y los problemas cognitivos los hay, pero son menores, ¿vale? Vamos a ver, vamos a seguir por aquí. Ahora, chicos, vamos a hablar de la siguiente enfermedad, que es el Huntington. No sé si alguno ha visto la serie de House, pero en la serie de House había un personaje que era 13, una chica, que tenía la enfermedad de Parkinson. En general, esta enfermedad afecta también a zonas muy similares, a ganglios basales, putamen, núcleo caudado, ¿vale? Pero afecta de la forma contraria al Parkinson. En este caso, se encuentran daños en las neuronas inhibitorias del putamen, ¿vale? ¿Qué pasa? En el Parkinson lo que vemos es déficit de movimiento, ¿vale? Menos movimiento. En el Huntington vemos lo contrario, mucho movimiento, movimientos coreicos, involuntarios, rápidos, valvismos, rapidísimos, ¿vale? Sacudidas. Entonces vemos que hay mucho tics, hay agitación, hay marcha inestable, ¿vale? La marcha de estos pacientes se suele denominar, suelen parecer, o sea, tú ves a un paciente con Huntington andar y parece que va borracho, la sensación que te das es, está borracho, pero no, tiene Huntington. Tiene sacudidas musculares muy rápidas. También aparecen muchos síntomas emocionales, ¿vale? Y cognitivos. Y es un trastorno bastante más grave que el Parkinson, y acaban perdiendo prácticamente todas sus capacidades de autocuidado. De hecho, este sí es bastante mortal. Y de hecho, a los 10, 15 años ya se acabó. Normalmente los pacientes duran eso, 10, 15 años. Se suele iniciar además muy pronto, que esto es de lo más jodido, porque suele iniciarse a los 30 o los 40 años. Es decir, que estos pacientes, por lo general, no pasan de los 50. Lo cual da que pensar, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Bueno, os lo voy a contar después, pero está provocado por herencia autosómica dominante, ¿sí? Y esto significa que si tienes el gen, lo vas a desarrollar siempre. Y es algo muy jodido porque sabéis que en muchas enfermedades hay afecciones genéticas, que puede ser que tengas el gen, que seas solo portador, que no lo desarrolles, que haya factores ambientales. No, aquí en el Huntington, si lo tienes, lo vas a desarrollar siempre. Entonces es bastante grave porque en muchos casos los chicos se enteran desde jóvenes. Ves a tu padre que empieza a desarrollar Huntington, que no lo sabías, ves que con 30 y pocos se empieza a tener esa corea, y tú como joven dices, joder, sé que es muy probable que yo lo tenga. Hay 50% de posibilidades de que te haya pasado ese gen. Y si te haces las pruebas, sabes que lo tienes. Y si sabes que lo tienes, sabes que cuando llegues a esa edad te va a pasar. Entonces, es bastante jodido. Pero bueno, vamos a ver si queréis algunos vídeos para que veáis estos síntomas de Huntington y así los tenéis más claro, ¿vale? Voy a poner por aquí, compartir pantalla. Compartir pantalla, listo. Esto ya vemos que se ha acabado. Me parezca que voy bebido hace 20 años. También afecta mucho también eso al control en general de los movimientos, por eso también muchas veces hay dificultades para hablar. Porque 20 años sin beber son suficientes para que no me llamen borracho. Eso es lo que dice que... Mirad cómo andan. Esa es la marcha de alguien con Huntington. Como entenderéis, es también bastante... Es un estigma, ¿no? Porque tú tienes ya una enfermedad de por sí jodida y cuando la gente te ve andar, se fija en ti, se ríe de ti, te dice que vas borracho. Y tú no vas borracho, tú tienes una enfermedad bastante grave. Y el hecho de que la gente te mire, se fije en ti, se ría, pues evidentemente no ayuda.
que vamos borrachos nos vamos. Por nuestra enfermedad parece que... Esta es la marcha, sí. Son bastante curiosos, les cuesta también andar. Y luego también los movimientos coreicos, que ahora os voy a enseñar un vídeo de fases más avanzadas, ¿vale? Bastante más avanzadas, y vais a ver que... Los motivos de nuestra enfermedad andamos así, que padecemos como si fuéramos borrachos. Esto del habla, no sé si os fijáis, el hecho de cómo mueve la boca, es muy frecuente. Al final, pensad que lo que más afecta es al tema del control de movimientos voluntarios, ¿no? A la planificación de estos movimientos. Entonces, les cuesta mucho, tienen que concentrarse mucho en cada movimiento. Andamos así, que padecemos como si fuéramos borrachos. Claro, y encima están muy afectados por esa corea, ¿no? Porque van andando y de repente la pierna se les mueve y tal. Vamos a verlo aquí más claro. Esto es un paciente ya bastante más grave. Por cierto, chicos, si escucháis la música de fondo, espero que se escuche bajita, porque mi plan era poner música muy bajita de fondo para que no se escuchen los silencios y para que haya un sonido de fondo agradable. Luego veremos si esto es un puto desastre, pero bueno, espero que no. ¿Veis? Esto es los típicos movimientos de Corea. Y fijaos, son muy graves y al paciente le afecta mucho también. Imaginad cómo os puede afectar a vosotros psicológicamente, mentalmente, el hecho de ver cómo tu cuerpo se mueve de una forma tan brusca, tan involuntaria, y que tú no puedas pararlo. Ver que tú no puedes controlar tu cuerpo es jodido. Mirad cómo intenta pararse el brazo con la otra mano para controlárselo, pero no puede. Esto evidentemente ya son fases avanzadas, ¿sí? Aquí se ve también la marcha. Les cuesta mucho andar, tienen que concentrarse mucho en cada movimiento y aún así es difícil para ellos, ¿sí? De hecho, si os fijáis a principios de siglo, no, a principios de siglo no, cuando se empezó a descubrir esta enfermedad, como digamos a definir, no sé si en el siglo XIX o así, se le denominaba la enfermedad del baile, porque daba la sensación de que estaban bailando cuando andaban. Y bueno, eso sobre el Huntington. Ah, mira, esto es lo de la herencia que os quería enseñar. Esto es para ejemplificar el tema de la herencia y que os quede muy claro, ¿vale? Como he dicho, es autosómica dominante. ¿Qué significa? Que si tú tienes el gen, desarrollas la enfermedad. Entonces, para que os quede claro, cada padre va a aportar un alelo, ¿no? Estos son los dos alelos de la madre y los dos alelos del padre. Bien. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando se reproducen, ¿vale? En la concepción, la madre va a dar uno de los dos alelos y el padre va a dar otro de los dos alelos. De forma aleatoria, como son dos, decimos 50-50, pero es totalmente aleatoria, no tiene, que yo sepa, ningún factor específico y digas, es que ha comido eso ese día o no, o ha tenido 3 hijos, entonces seguro que ya el siguiente no, es aleatorio, pero a la larga es 50-50, ¿no? Entonces, como vemos aquí, la madre siempre va a dar un gen sano, o no, suponiendo que la madre esté sana. Es posible que se junten 2 personas con Huntington y sea un desastre. Pero bueno, en la madre vamos a asumir que es sana. Entonces, ella siempre va a dar un alelo sano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Un alelo de la madre siempre va a ser sano. El alelo naranja siempre va a haber un alelo naranja de la madre sano. Y el padre puede dar uno de los dos alelos. O el sano o el afectado, que es el azul. Entonces también va al 50%. A uno de estos le da uno naranja, uno sano, uno afectado, uno afectado. Estos aquí en azul tienen el afectado, pues sí o sí lo desarrollan. Y ya está, y no hay más. De hecho, hay ciertos núcleos de esta enfermedad que se han identificado. Al ser autosómica, hay ciertas familias y ciertos núcleos de población que se ha visto que tienen, digamos, como más afectación por Huntington. Y algunos de estos núcleos se ha visto que están en Venezuela. En Venezuela no recuerdo ahora mismo en qué ciudad era. Pero sí, en Venezuela había núcleos afectados por esta enfermedad. Porque había muchas familias con gran incidencia con este gen, ¿vale? Y como se siguen aportando ese gen.
¿vale? Y siguen, digamos, manteniendo esa enfermedad. Si queréis saber un poquito cómo funciona el Huntington, lo que ocurre en el Huntington es que hay una alteración de una proteína que se llama huntingtina. Joder, es que hoy estoy muy mal para hablar. Pero bueno, se produce huntingtina anómala, es decir, que no funciona como debería. Y esto acaba provocando lo que se llama apoptosis neuronal. ¿Qué significa apoptosis? Significa muerte. Al producir huntingtina en mal estado o alterada, mata a las neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, el Huntington, lo que ocurre también, que es bastante grave, es que no tiene tratamiento, solo paliativos, incluso son mucho menores que en el Parkinson. Es bastante grave porque se suelen utilizar algunas veces fármacos como la tetrabenazina, ¿sí? Pero estos fármacos lo que hacen es reducir la cantidad de dopamina, tampoco se pueden usar en cantidades altas y no lo curan. Y son simplemente paliativos. La verdad que es una enfermedad bastante grave. La mayoría de tratamientos suelen ir más en tema de estimulación cognitiva, fisioterapia, entrenamiento muscular, entrenamiento en relajación, porque estos pacientes al final tienen problemas bastante graves, sí. La verdad que es una enfermedad grave. Y bueno, por último ya sí quería hablaros de la última enfermedad que tenía para hoy, que es la parálisis supranuclear progresiva, ¿vale? Es una enfermedad también neurodegenerativa que se suele confundir mucho con el Parkinson porque tiene síntomas parecidos, ¿sí? Entonces... uy, lo tengo hecho aquí. Vale, perfecto. Que es una enfermedad muy parecida al Parkinson. También tiene un origen desconocido, no se sabe, no es como el de Huntington que dices, va, tienes el gen, tienes Huntington. No, aquí no se sabe nada. De hecho, el 95% de los casos no tiene correlación genética, entonces más bien parece ser ambiental. Suele aparecer de forma esporádica. Tiene una incidencia muy baja, si es verdad. Es una enfermedad muy rara, la parálisis supranuclear progresiva. De hecho, es muy frecuente que al ser tan rara, muchos médicos no estén familiarizados con la enfermedad y acaban diagnosticando otra cosa, acaban diagnosticando parkinsonismos. Y luego, cuando se hace el post-mortem, se ve que no era parkinsonismo. Ha estado toda la vida tratándose para parkinsonismo y no, era parálisis supranuclear progresiva. Entonces es bastante grave porque al ser desconocida, muchos facultativos no están familiarizados con ella y no están preparados para detectarla adecuadamente, ¿sí? En general se produce por la acumulación de proteína tau, que produce ovillos neurofibrilares. Es algo similar a lo que ocurre en el Alzheimer, ¿vale? Pero en este caso ocurre en las neuronas del tronco encefálico y ganglios basales, ¿sí? Entonces tienen dificultades. El síntoma más característico son las dificultades para mover los ojos, ¿sí? Tienen también trastornos de la mancha, de la postura, trastornos del lenguaje, de no poder hablar bien, hipofonías, disfagias, problemas de deglución también son muy frecuentes y bastante característicos. En este caso, les cuesta tragar. Nosotros, un paciente que tenemos con parálisis supranuclear, tenía siempre una servilleta en la mano, un rollo de papel, porque la saliva se le caía, porque no podía tragar, le costaba tragar muchísimo. Entonces se le caía la baba y tenía que estar todo el rato con la servilleta. Suelen tener también ciertos trastornos cognitivos leves, o sea, cierta afectación cognitiva, pero muy leve, ¿sí? Y lo malo es que esta también es mortal y bastante rápido. En 5 o 10 años también la enfermedad acaba acabando con el paciente. La mayoría, como he dicho, tienen problemas de deglución y acaban necesitando sondas y ayudas para tragar, incluso para respirar, ¿vale? De hecho, la muerte de estos pacientes no es tanto por el hecho de la parálisis supranuclear, sino por el atragantamiento. Acaban atragantados o acaban teniendo neumonías aspiratorias por el hecho de no poder tragar bien y se le va la saliva y los alimentos por el otro lado y se le acumula en los pulmones y entonces acaban muriendo más bien por eso, ¿vale? Para diagnosticar, que eso suele ser, ahora lo vamos a ver, voy a enseñaros un vídeo muy chulo que se ve, por ejemplo, lo del movimiento de los ojos, que es muy característico de esta enfermedad, ¿vale? Les cuesta mucho mover los ojos, sobre todo en el eje vertical, ¿vale? También se pueden utilizar los signos del aplauso, aunque a veces también se usan en Parkinson, que es que sencillamente que tú le pides al paciente que dé 3 palmadas muy rápidas. En esos pacientes lo que vemos es que cuando le pedimos que dé 3 palmadas muy rápidas, se quedan ahí parados, se quedan como
se quedan como pillados y siguen dando palmadas. No pueden parar, ¿vale? No pueden inhibirlo, ¿vale? Y también tenemos lo mismo con el signo del lanzamiento, que sencillamente consiste en darles una pelota en la mano y tienen que lanzarla tanto boca arriba como boca abajo. Es decir, no sé, vamos a imaginar que esta caja es una pelota, ¿vale? Entonces tienen que lanzarla así, ¿vale? Y luego así, ¿vale? Lanzarla, ¿vale? Entonces lo que ocurre en nuestros pacientes es que las manos se le quedan bloqueadas. Entonces se le queda enganchado y hace así y no la lanza. Se le quedan como agarrados, como si estuvieran pegados. ¿De acuerdo? Esto es también bastante característico. Y... ¡ostras! Esto no lo he enseñado al final. Vale, bueno, ahora lo ponemos. No os preocupéis, chicos. Vamos a ver también neuroimágenes bastante características que se suelen observar, ¿vale? En parálisis supranuclear progresivas, que es el signo del colibrí y el signo de Mickey Mouse. Sí, chicos, así se llaman. Para la parálisis supranuclear progresiva, como he dicho, tampoco hay tratamiento, solo medidas paliativas. Se puede utilizar levodopa, pero tampoco es eso. Tampoco es la panacea. Se usa mucha estimulación cognitiva, logopedia, fisioterapia. Yo con este paciente con el que tenía parálisis supranuclear progresiva, lo que usaba era... Como no podía ver bien, ya era bastante avanzada y tenía problemas en la visión y los ojos se le quedaban fijos al frente y veía muy mal. Claro, a través de la visión eso dificultaba bastante el hecho de hacer estimulación cognitiva, pero utilizábamos el método que se llama Perfetti, que es a través de otros sentidos. Entonces, sencillamente, a través del tacto le íbamos enseñando a asociar cosas. Estaba bastante chulo, avanzó bastante. Y bueno, lo que os voy a enseñar ahora, sí, es... ostras, esto lo voy a cerrar. Es el vídeo de la parálisis supranuclear progresiva, ¿vale? Que lo vamos a ver por aquí. Aquí está, listo. Aquí vais a ver un paciente con parálisis supranuclear progresiva. Vais a ver cómo es el movimiento de los ojos. Arriba hacia el techo. Les cuesta mucho moverlos. Mirad cómo mueve Y la el cabeza. frente. Tiene que mover solo los ojos, sin mover la cabeza. Abajo hacia sus pies. Y las Y al pupilas frente. apenas se mueven un poquito. Pero luego lo que más vamos a ver Ahora es que le va voy a pedir como que en siga con la mirada a este trocitos, marcador. ¿vale? Sígalo por aquí. Voy a moverlo un poco más rápido. Mirad cómo se le han quedado ahí los Voy ojos a moverlo un bloqueados. poco más rápido. Ahora, cuando la dejo, el palito va para acá. Mirad como este ojo sobre todo se nota que el palito está en este lado ya, está en el otro extremo, pero se le queda como parado. ¿Ves? El palito está ya fuera de su visión, pero el ojo se le queda parado. Más rápido. Eso está mejor. Le cuesta seguir movimientos con los ojos, ¿sí? Intente seguirlo Mira. Apenas le cuesta en mucho. todo mirar el para arriba. trayecto. Es bastante curioso, bastante grave. Y lo del signo del colibrí, creía que lo tenía guardado, pero no. Pero lo vamos a ver aquí, signo del colibrí. Aquí está la imagen. Esto es lo típico que se suele observar en... Ah, mira, pero si esto es justo la máquina donde lo iba a ver. Signo del colibrí, claro que sí, chicos, aquí está. No os preocupéis, ¿veis? Esto es una de las neuroimágenes de lo que más suele aparecer, ¿no? En la parálisis supranuclear progresiva se ve esta forma tan característica en el área de la parte de arriba del tronco encefálico, ¿no? Que es donde más están afectados. ¿Veis? Aquí está la flechita. Hay que echarle imaginación, chicos. Sí, sé que no es perfecto, sé que no se ve a la perfección, pero joder, algo se ve, ¿no? ¿Veis? Está la cabecita del colibrí y aquí está el pico, ¿vale? Y vamos a ver el signo de Mickey Mouse, que también es bastante característico. A ver si se ve por aquí. Este de aquí, ¿veis? Es bastante característico, ¿no veis? Que es como las orejitas de Mickey Mouse. Esto se ve también mucho en la parálisis cerebral, la parálisis supranuclear progresiva, ¿de acuerdo? Entonces se ve así como las orejitas de Mickey Mouse, ¿vale? Es bastante característico. Y bueno, en general, chicos, voy con motor a Pelele. Richo, ¿qué pasa, vadillo? ¿Cuánto tiempo? Estás siempre tarde, cabrón. Ya me queda de streaming, me queda nada. Acabo de terminar, ¿vale? Así que mírate luego el vídeo si quieres. Porque ha sido, la verdad, que un streaming un poquito improvisado, sin preparar mucho, porque es que la semana que viene es que este mes de agosto va a ser un desastre. Y yo creo que no voy a poder hacer casi ningún vídeo. Entonces quería hacer al menos este último, que yo creo que está bastante chulo. Que cuando me doy cuenta, a ver, es lo que pasa. También por la noche a estas horas no son las mejores horas. Pero bueno, que en general eso, chicos.
como he dicho, la parálisis supranuclear progresiva no tiene tratamiento, solo paliativos, ¿de acuerdo? Es mortal, al final a los 5 o 10 años el paciente acaba muriendo y es bastante grave, pero hay que seguir avanzando. Como he dicho, hay muchas técnicas de tratamiento experimentales muy chulas, como son a través de virus modificados genéticamente, como son el uso de neuronas fetales, o incluso con células madres se pueden hacer cositas. Pero como siempre, la ciencia avanza bastante lenta. Así que nada, chicos. Este es todo el stream por hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar. Ya stream creo que no voy a poder hacer hasta dentro de 1 o 2 semanas. Pero cuando vuelva creo que me voy a centrar un poquito más en trastornos psicológicos, que parece que os están interesando también bastante más. Creo que, y además llevo tiempo sin hacerlos. Creo que lo haré seguramente sobre el trastorno bipolar, ¿de acuerdo? Pero que me lleguen sugerencias por ahí. Así que nada, chicos, un placer estar aquí con vosotros y hasta pronto.